Ay, caramba, se colgó esto. Teorema de Bayes es el mismo ejercicio que habíamos hecho de las máquinas. O sea, no el mismo, ¿no? Pero tenía que utilizar los mismos criterios. Después, la número 2, ¿qué era la número 2? ¿Se acuerdan? La del médico. Con la tipo La de del sangre. médico, solamente tenían que diagramar, hacer el diagrama de árbol y calcular las probabilidades de 2 nomás. Y es más, para la segunda inciso les servía el dato del primero. Después la 3 era teórica, tenían que decir cuál era la variable. En este caso la variable era determinar, la variable era el estado civil, creo que era, ¿no? Estado civil del docente. ¿Qué tipo de variable? Discreta. ¿Qué valores puede tomar esta variable? Soltero, casado, viudo, divorciado. No hay más. La otra, binomial. Si era una distribución binomial, tenían que explicar por qué era una distribución binomial, la revisión de las 4 características y aplicar fórmulas. Solamente necesitaban pi y el valor de la muestra para reemplazar en la fórmula. Uno era 0, x igual a 0, el otro era x igual a 5, y el otro tenían que calcular x igual a 8, más x igual a 9, más x igual a 10. Y sumaban todo eso y era el valor. Habíamos hecho ejercicios muy parecidos en clase. ¿Está bien? Y ese examen daba para menos de 1 hora. ¿Ok? Vamos a continuar entonces, no los he revisado por si acaso. Lo pretendo hacer este fin de semana. Lice, Dígame. ¿podría apagar la cámara? Es que tengo que ir a la universidad a dar mi examen, otro examen, después de usted, por favor. Claro, Gracias. tómelo en cuenta, Freddy, ¿ya? ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver, Lisa. Bien, la anterior clase habíamos visto todo lo que es distribución uniforme. En realidad entramos a todo lo que tiene que ver con distribución de probabilidades para variables aleatorias continuas, ¿ya? ¿Cuáles son las variables continuas? Aquellas que resultan o que se obtienen de contar algo. Perdón, de medir algo. Porque las de contar son discretas, las de medir son continuas. Y dentro de la familia de distribuciones que tiene la variable continua, una de ellas es la distribución uniforme. Habíamos dicho que es una de las más sencillas, ¿ya? Ahora vamos a entrar a ver otro tipo de distribución para variable continua, que es la más utilizada, ¿ya? Es la familia de distribuciones de probabilidad normal. Como les digo, este tipo de distribución es la que más se utiliza, para describir variables continuas. Es la distribución de probabilidad normal. Ahora, la distribución normal tiene una importante aplicación en todo lo que tiene que ver la inferencia estadística, es decir, en todo lo que ustedes llevan en estadística 2, ¿ya? Sus aplicaciones o las aplicaciones donde tenemos que utilizar la distribución normal o la probabilidad normal, precisamente esta distribución normal nos va a describir qué tan probables son los datos o los resultados obtenidos en un muestreo, ¿ya? A diferencia de la distribución uniforme, la distribución normal tiene una fórmula que es un poco compleja. La fórmula de la distribución uniforme es bien sencilla, ¿no es cierto? Calculamos el área de un rectángulo, eso es fácil. Pero en distribución normal, el área que se tiene que calcular ya no es un rectángulo, va a ser una campana. Si ustedes han escuchado hablar la campana de Gauss, tendríamos que calcular toda el área de la campana. Y el área de la campana es más o menos así. Entonces, toda esta área tenemos que calcularla, pero toda esta área no se puede calcular con solamente multiplicar base con altura. Fíjense que tiene una forma bien particular. Entonces, aquí tendríamos que utilizar otro tipo de instrumentos o herramientas matemáticas, como por ejemplo, tendríamos que aplicar integrales, derivadas para calcular, más que todo integrales para calcular el área, ¿ya? Pero no es en esta materia no es la finalidad que ustedes apliquen integrales.
¿ya? Sin embargo, hay una fórmula ya desarrollada para el cálculo de esta área debajo de la campana, que es esa. Y si ustedes la observan, es bien compleja, ¿ya? Aquí en esta fórmula para distribución normal, mu quiere decir media de la distribución, sigma es la desviación estándar. Entonces, les decía, la media viene representada por la letra mu y la desviación estándar por la letra griega sigma, ¿ya? Esos son los mismos datos que hemos utilizado hasta ahora en todos los ejercicios que hemos realizado. Pero sin embargo, ahora pi no significa probabilidad como lo significaba en distribución binomial en las anteriores. Ahora pi es la constante matemática que vale 3.1416 si queremos utilizar esta fórmula. Y E es la constante matemática de la base de logaritmos naturales, que es 2.718. ¿Ya? Entonces, con esos datos o con esas variables, yo puedo calcular una distribución de probabilidad normal aplicando la fórmula. ¿Ya? Sin embargo, X es el valor de la variable aleatoria que puede tomar, como ustedes saben, ya cualquier valor. ¿Ya? Ahora, sin embargo, no se preocupen por la fórmula que sea tan compleja. Ya ustedes conocen, ya les hemos definido todos estos valores. Y para este tipo de fórmula, para no aplicar esta fórmula, se han desarrollado tablas. Así como la de distribución binomial, existen tablas para calcular distribución normal. Y ustedes saben que el uso de las tablas es mucho más fácil, mucho más práctico. ¿Ok? Entonces, la distribución de probabilidad normal tiene las siguientes características. Primero, todas las familias de distribuciones normal se diferencian por medio de dos parámetros. Existe una infinidad de familias que tienen esta forma. Unas tendrán esa forma, pónganle que esta es la base, ¿ya? Unas vendrán a ser más chicas, otras más aplanadas, otras más altas. Hay una infinidad de familias o de formas que va a tener la curva, pero se diferencian principalmente por estos valores, la media y la desviación estándar. En cada una de estas curvas, la diferencia que existe entre una y otra está definida por la media y por la desviación estándar. Esa es una de sus características principales. Otra es que el punto más alto de una curva normal se encuentra en el valor medio. Es decir, si esta es mi curva, el punto más alto corresponde al valor de la media, que en este caso va a coincidir con la mediana y la moda, ¿ya? Pero nosotros no hacemos análisis de mediana ni de moda, solamente media. Entonces, en todas mis curvas, o en todas mis campanas, digamos, si quieren verlo así, la parte más alta de la curva corresponde al valor de la media. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor, puede ser negativo, puede ser positivo, incluso puede ser cero. Este valor de aquí puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos, como les estaba mostrando, tres curvas. Fíjense que esta primera tiene un valor medio negativo, esta tiene un valor medio de 0 y este tiene un valor medio positivo. Entonces yo puedo tener esas curvas, están bien, pero se diferencian, parecen iguales, pero su gran diferencia está en el valor de la media. Ahora, otra característica es que la distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrico? Igual de un lado, igual del otro. Entonces, la curva normal al lado izquierdo de la media va a tener la misma forma que al lado derecho de la media. Las colas de la curva se van a extender hacia el infinito en ambas direcciones. En teoría jamás se van a tocar con la horizontal. Pareciera que se tocan, pero jamás se tocan. Eso es teóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Si esta es mi curva,
El valor alto corresponde a la media. Y como es simétrica, todo lo que tengo a este lado vale lo mismo y tiene la misma forma que todo lo que tengo al lado derecho. ¿Ya? Las colas nunca llegan a juntarse con esta horizontal. Van a tender hacia el infinito, pero no se cruzan, no tocan la horizontal. Entonces, esta curva de distribución normal, una característica principal es que es simétrica. No podemos nosotros tener una curva así. Digamos que esta es esto no existe. ¿Ya? Todas las curvas de distribución normal son simétricas. ¿Qué quiere decir? Esta mitad es lo mismo que esta mitad, como si aquí hubiera un espejo. Entonces, todo esto se va a reflejar aquí, incluso con los valores. ¿Ya? Solamente que este lado serán negativos y este lado serán positivos. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de la curva, es simétrica y las colas nunca tocan con la horizontal. Otra característica importante es que la desviación estándar, que es sigma, me va a indicar qué tan plana o ancha es la curva, o sea, la forma de la curva. Este parámetro me define la forma de la curva. Por ejemplo, para desviaciones estándares grandes, las curvas van a ser más planas y más anchas. ¿Y esto qué indica? Hay mayor variabilidad en los datos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que la desviación es lo que me mide la dispersión. Y la dispersión es la variabilidad que hay entre los datos. Ahora, les pregunto yo si se acuerdan. Si la desviación es alta, ¿qué quiere decir? ¿Que los valores son confiables o que no son confiables? No son confiables. No son confiables. Mientras más apegados estén los valores al valor medio, hay mayor confianza en los resultados. Pero mientras más se alejen del valor central, quiere decir que son menos confiables. Y entonces, mientras más alejados están del valor central, eso quiere decir que hay mayor desviación, mayor dispersión, mayor variabilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, en esta curva, bueno, aquí tenemos 3 curvas. Fíjense que la media es distinta para cada uno de ellos. 283 la media para esta, 301 la media para esta, 321 la media para esta. Pero ¿qué tienen de similares? Todos tienen la misma desviación estándar, la misma variabilidad, pero no son iguales. Tienen la misma forma, pero no son iguales, porque se diferencian en la media. Ahora, ¿qué pasa con estas de acá? Tengo 3 curvas igual. Fíjense que también la media es distinta para cada una de ellas. Pero habíamos dicho que la dispersión me define qué tan confiables son los datos o cuál es la variación de los datos o cuál es la dispersión. Mientras más grande es la dispersión o el valor de sigma, más plana se hace la curva. Veamos, esta es la curva más plana, la verde, y su desviación es 52. Esta es la curva más cerrada, la roja, y su desviación es 26. ¿Se dan cuenta? Fíjense, en los datos de la verde, quiere decir que sus datos están por acá. Este es el valor promedio. Están más alejados del valor promedio. Entonces hay mayor variabilidad. Sin embargo, en la roja, fíjense que los datos van a estar más cerca del valor promedio. Eso quiere decir que van a ser más confiables porque me estoy acercando a lo correcto. ¿Ya? Lo mismo podríamos analizar en la curva azul. La curva azul tiene una desviación en medio de estas dos, por lo tanto la curva tiene una estrechez, digámoslo así, en medio también que está como que en medio de las dos curvas. ¿Ya? Obviamente su desviación o su confiabilidad son distintas. ¿Cuál de estas consideran ustedes que tiene mayor confiabilidad? La curva azul, la verde, la roja.
La roja. La La roja, roja. ¿Y la que tiene menos? la verde. La verde. La verde. ¿No es cierto? Entonces, eso me define el sigma o el valor de la desviación estándar. ¿Ya? Fíjense en estas dos curvas, las dos tienen el mismo valor promedio o el mismo valor para la media. Pero ¿cuál es la diferencia? Una desviación mayor es una curva más plana. Esta tiene una desviación menor, la curva es más cerrada. ¿Ok? Lo mismo vamos a ver aquí. Todas estas curvas tienen el mismo valor promedio. 20 años de servicio. ¿Cuál es la diferencia? El valor de la desviación. 5 para esta que es más plana, más chata. 3.9 para esta que se va cerrando. 3.1 que está más cerrada. Entonces, mientras más grande sea la desviación, la curva es más plana y los datos son menos confiables. ¿Alguna pregunta? Por último, tenemos esta característica. No es la última, falta una más. Las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal, ahora van a utilizar bastante esta palabra normal, se van a dar mediante áreas bajo la curva normal. Acuérdense que cuando empezamos la unidad dijimos que ahora no se calcula la probabilidad de un punto específico para probabilidades continuas. Lo que tenemos que calcular es un área y ver que la probabilidad que nos preguntan o que quieren conocer, ya no es un punto en específico, ya es un rango. Y tenemos que verificar que esos datos estén dentro del área que hemos calculado. En distribución normal, nuestra área era un rectángulo. Ahora tenemos que calcular esta curva y tenemos que definir esa área que está dentro de la curva. Entonces, todas las probabilidades que vayamos a calcular tienen que caer dentro del área. Caen fuera, es cero. Entonces, todo tiene que estar dentro del área. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que las probabilidades que corresponden a la variable aleatoria normal se dan o se miden mediante áreas bajo la curva. Puede ser un área aquí, pero está dentro de la curva. Puede ser esta área, pero está dentro de mi curva. ¿Ya? Ahora, toda el área mide 1 o vale 1. Igual que cuando calculamos el área en el rectángulo, ¿se acuerdan que toda esta área valía 1? Lo mismo en distribución normal, toda esta área bajo la curva vale 1. Ahora, como la curva es simétrica, hemos dicho que es simétrica, entonces el área bajo la curva a la izquierda va a valer 0,5 y el área bajo la curva a la derecha también vale 0,5. Como esto es simétrico, toda el área, es decir, toda esta área vale 0,5 y toda esta área que está a la izquierda también vale 0,5. Entonces, toda el área de la curva, en total, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Está claro? Esto es importante para poder desarrollar los ejercicios. La mitad de la curva vale 0,5 y la otra mitad vale 0,5. Y toda la curva vale 1. ¿Por qué? Porque es simétrica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, hemos visto nosotros distribución normal, ¿ya? Y hemos visto que existe infinidad de familias de curvas. Unas curvas así, otras curvas puede ser así, otra curva puede ser así, estoy exagerando, ¿no? O sea, hay una infinidad de curvas, pero para poder calcular, nosotros no podemos hacer un cálculo para cada tipo de curva. Entonces, vamos a utilizar un artificio, le dicen los matemáticos. Se ha desarrollado una forma de estandarizar estos valores, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es cálculo de una distribución de probabilidad normal estándar, para que podamos de esta forma calcular cualquier curva, ¿ya?
Entonces, el número de distribuciones normales, como les había dicho, las curvas, es ilimitado, pero cada una de ellas posee una media y una desviación estándar, que son distintas. Por eso es que no podemos calcularlas todas o decir que todas son iguales. Ya todas van a ser distintas. Entonces, es posible proporcionar tablas de probabilidad de distribución discretas como la binomial y la de Poisson. La distribución binomial y la de Poisson era para cualquier distribución que tengamos de probabilidad que tengamos que calcular, pero para distribuciones normales no se pueden aplicar así. Ya todas son distintas, tendríamos que hacer infinidad de tablas también, una tabla para este tipo de curva, digamos, todas para este tipo de curva, un montón de tablas, otras tablas para este otro tipo de curva. Entonces no se puede hacer eso, porque como les digo, todas son distintas. Entonces, lo que se hace es utilizar o determinar la distribución de probabilidad normal, estándar, ¿ya? Esta distribución normal estándar es única, porque tiene una media que va a valer 0 y una desviación estándar que vale 1. Entonces, todas las distribuciones normales las vamos a convertir en distribución de probabilidad normal estándar para poder calcular, ¿ya? Cualquier distribución de probabilidad normal puede convertirse en una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Cómo? Solamente restando la media de cada observación y dividiendo esta diferencia entre la desviación estándar. ¿Cómo? Con una fórmula. Y con esta fórmula nosotros tenemos que calcular los valores Z o valores tipificados. Entonces, para convertir una distribución de probabilidad normal en una distribución de probabilidad normal estándar, yo tengo que calcular este valor Z. ¿Qué es el valor Z? El valor Z es la distancia con signo, ya sea positivo o negativo, entre un valor seleccionado de la variable y la media o el promedio dividido entre la desviación estándar de la distribución. Es decir, Z es la distancia de la media medida en unidades de desviación estándar. ¿Y cuál es la fórmula? Esta es la fórmula de la distribución o del valor de Z. X es la variable, mu es la media, sigma la desviación estándar. Con esta fórmula yo puedo calcular o convertir cualquier distribución de probabilidad normal en una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Está bien? Como les dije, X es el valor de cualquier observación o medición, mu es la media de la distribución, sigma es la desviación estándar de la distribución. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Luisa, por favor, ¿será que puedo volver a la primera lámina para sacarle foto? La primera. Esa. A ver. ¿Solo Ahí esa? sí, la segunda. Ya. ¿Tercera? Sí, la tercera. Ya. ¿Cuarta? Ya listo. Ya, ya está. Gracias. ¿Ya de aquí tiene? Sí, listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a ver cómo se pueden hacer estas conversiones o cómo podemos calcular los valores Z, ¿ya? Fíjense, nuevamente les vuelvo a decir, todos los enunciados se ven largos, ¿ya? Porque hay que plantearles una problemática necesariamente, a no ser que yo les diga datos y anoten esto, digamos, es la única forma de acortar esto, pero siempre los problemas se plantean de esa forma, ¿ya?
Entonces, para este ejercicio, fíjense que tenemos lo siguiente. Los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal. Aquí me está diciendo que es una distribución de probabilidad normal y esto es continuo. Es variable continua. Entonces, tengo que utilizar las fórmulas de distribución de probabilidad normal que estamos aprendiendo ahora. Con una media de $1000 y una desviación estándar de 100. Ya, me está dando el valor de la media y me está dando el valor de la desviación estándar. Entonces, pregunto, ¿cuál es el valor Z del ingreso X de un supervisor que recibe $1100 semanales? Otra pregunta. Y de otro supervisor que gane $900 semanal. Me interesa que ustedes definan cuál es la variable, qué es lo que cambia de un supervisor a otro. ¿Qué es lo que se quiere medir? O la probabilidad de qué se quiere calcular. Del ingreso. Exacto. X es el ingreso. En este caso semanal, ¿no es cierto? De cada persona o de cada trabajador. Pero vamos sacando entonces cuáles son mis datos que tiene este ejercicio. Si nosotros vamos leyendo en forma ordenada, fíjense ya, me dice probabilidad normal, tengo que tener listas mis fórmulas de probabilidad normal. Después me dice que hay una media de 1000. ¿Qué letra es esto? Media. La U. Mu. Mu. Esto es mu y esto es sigma. ¿Ya? Porque es una letra griega. Los griegos no dicen U, dicen mu. ¿Ya? Entonces, quiere decir que yo tengo una media de $1000. Sigo leyendo. Y una desviación estándar de 100. ¿Qué letra es esta? Sigma. Sigma. Exacto, sigma. Sigma vale $100. Ahora, me viene la primera pregunta. ¿Cuál es el valor Z? Entonces yo aquí tengo que calcular Z. Me está preguntando cuánto vale Z. Del ingreso X de un supervisor que recibe $1100 semanal. ¿Qué son estos $1100? X. X, correcto. Pero yo acá tengo dos preguntas. Y esto de aquí, estos $900 semanal, ¿qué será? Otro X. Otro X, exacto. Entonces, X es el ingreso del supervisor y para la primera pregunta voy a tener un X1 igual a 1100. Y para la segunda tengo un X2 igual a $900. Entonces, mi fórmula del valor Z me dice que es igual a X menos la media dividido la desviación estándar. Como tengo dos valores X, voy a tener que calcular dos valores Z. ¿Está bien? Porque cada uno involucra un valor de X. Entonces, para este primer valor de X1 reemplazamos los datos en la fórmula. X1 1100 menos la media que es 1000 dividido la desviación estándar que es 100. Y esto me da Z igual a 1. Vamos a calcular el Z para X2. La misma fórmula, solamente que ahora X2 es 900. Menos la media dividido 100 y tengo un valor de Z igual a menos 1. Como les dije, Z puede ser positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, el valor Z de 1 me indica que un ingreso semanal de 1100, porque este Z1 corresponde a estos 1100, ya está a una desviación estándar por encima, porque esto es más, por encima del valor promedio. Y el valor Z negativo me indica que está, corresponde a 900, que está a una desviación estándar por debajo de la media porque esto es negativo. Este está por encima y este está por debajo. ¿Está bien? Entonces, he calculado los valores Z que me pedía el ejercicio. Esa es la forma de calcular estos valores Z.
¿Alguna pregunta? No, Lisa. Bien. Veamos este otro ejemplo. Con la misma información del ejercicio anterior, una media de 1000 y una desviación estándar de 100. Convierta o calcule el ingreso semanal de 1225 en un valor Z y el ingreso semanal de 775 en un valor Z. También. ¿Cuál es mi media? $1000. 1000. ¿Cuál es la desviación estándar? 100. Sí. Bien. Para la primera pregunta, yo tengo un valor X. ¿Cuánto vale? 1225. 1225. 1225. Para la segunda también tengo un valor X. 775. 775. ¿Cuántos valores Z tengo que calcular? 2. 2. Z1, reemplazo los valores en la fórmula y vale 2.25. Z2, reemplazo los valores en la fórmula y vale menos 2.25. Este valor está por encima del valor medio y este valor está por debajo del valor medio. ¿Está bien? Vamos a empezar a complicarlo un poquito más los ejercicios, que en realidad ya de esta forma es que se tienen que calcular todas las probabilidades, ¿ok? Fíjense acá, suponga que ahora lo que desea calcular es la probabilidad de que las cajas de cereal pesen entre 283 y 285.4 gramos. El peso de la caja tiene una distribución normal, fórmulas de distribución normal, con una media de 283 y una desviación estándar de 106 gramos. Entonces, para este ejercicio, ¿cuál es mi media? 283. 283. Mi desviación estándar, 1.6 gramos. 1.6. Siempre empezamos con esto. Ahora, puede ser que no les dé la media, que les dé una lista de los pesos de la caja, pero ustedes saben calcular el valor promedio, ¿no ve? Puede ser que no les dé la desviación estándar, les dé toda la lista o le puedo dar el valor promedio y la lista de todos los pesos de la caja, y ustedes con la fórmula calculan desviación estándar. Entonces, tienen que tener su formulario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la variable X? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? En la anterior dijimos que X era el ingreso de cada persona, o de cada supervisor. Eso varía de persona a persona. Ahora estamos hablando de cajas. ¿Qué varía de caja en caja? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿El peso? Eso, correcto. Peso de las cajas. Eso es X. Para este ejercicio, me está pidiendo que calcule la probabilidad de que las cajas pesen entre 283 y 285.4. ¿Cuántos valores de X voy a tener? 2. ¿Cuál es el primero? 283. 285. 285.4. Exacto. Perfecto. Entonces, X es el peso de las cajas y lo que tengo que calcular es la probabilidad de que X sea mayor a 283 y sea menor a 285.4. Fíjense que aquí ya es un rango o es como calcular el área entre esto y esto. Eso es lo que hacemos ahora en distribuciones continuas. Como este es X1 y este es X2, ¿cuántos valores Z tengo que calcular? 2 valores. 2 valores. Ese es X1, X2. Mi valor Z para la X1 vale 0 y mi valor Z para X2 vale 1.5.
Fíjense que en este caso no tengo ningún valor negativo. No siempre me tiene que dar positivo y negativo. Me pueden salir valores Z todos negativos. O me pueden salir valores Z todos positivos. ¿Está bien? No les voy a explicar cómo se calcula la probabilidad porque de eso vamos a hablar más adelante. Hasta aquí quiero que me entiendan el cálculo de los valores Z. ¿Está claro? Sí, listen. Lisa, en una consulta. Dígame. Para sacar la media, o sea, le hacemos de la forma la que nos enseñó la otra vez, Promedio. como de bimodal. Tengo 2, 3, 5, 7. Esas son las mediciones. ¿Cuál es su promedio? Sumo y divido entre 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es la media? 4.25. 4.25. Entonces ahí ya estoy calculando la media. Para calcular la desviación estándar, ustedes tenían que calcular primero la varianza y después la desviación estándar, ¿cierto? Para la varianza yo tenía una forma de calcular. X menos la media, después la elevo al cuadrado, después hago la sumatoria, esa es la varianza, le saco la raíz cuadrada a la varianza y esa es la desviación estándar. Lo que hicimos en la unidad número 2 al inicio. ¿Está bien? Ya, Lisa. ¿Alguien más? Listen, ¿cómo sacó el promedio? Estos son mis valores. Yo les puedo decir una caja, la primera caja pesa 2 gramos. Vamos a exagerar. La segunda caja pesa 3 gramos. La tercera caja pesa 5 gramos y la cuarta caja pesa 7 gramos. Como yo necesito para calcular los valores Z, necesito sí o sí la media y la desviación, entonces no les estoy dando el valor de la media, solamente los pesos de las cajas. Y para calcular esto sumo 2 más 3 más 5 más 7, ¿cuánto da? 17. 17. Dividido 1, 2, 3, 4 cajas. 4.25. De esa forma calculo el valor promedio. Ah, tengo que calcular de acuerdo a la cantidad que tengo. Claro, a la cantidad que yo les dé de datos. Es posible, les digo. A veces hay ejercicios en donde se dan directamente ya el valor de la media, pero hay ejercicios donde no se da la media, entonces tienen que calcular. Hay ejercicios donde yo les puedo dar la varianza, no me van a colocar directamente este valor acá, ¿no es cierto? Porque aquí no dice varianza, dice desviación, entonces a este le saco la raíz cuadrada y reemplazo en la forma. Esos son los famosos tumbes para el examen. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de complicar estos ejercicios. ¿Está bien? Sí, Lisa, gracias. Ya, entonces ya no va a ser una herramienta para mí ya. Ya tengo que buscar otra forma de tumbarlo. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, precisamente con estos valores Z yo puedo irme a la tabla que les habían mencionado. Ya, pero eso lo quiero mostrar después, no ahora. Veamos ahora lo que es la regla empírica. ¿Ya? Antes de analizar más aplicaciones de la distribución de probabilidad normal estándar, vamos a considerar nosotros 3 áreas bajo la curva normal que se van a emplear en los siguientes temas, ¿ya? Estos hechos reciben el nombre de regla empírica y son tres áreas o 3 reglas, digamos. Bueno, en realidad es una regla que está compuesta por 3 áreas. La primera, cerca del 68% del área bajo la curva normal se encuentra a una desviación estándar de la media. Se lo puede escribir de la siguiente manera. La media está a más o menos una desviación estándar. O el valor, en realidad, el 68% del área bajo la curva
está a una desviación estándar más menos de la media. Esa es una regla. La otra regla me dice que, un segundo. Bueno, entonces les decía, la otra regla me dice que aproximadamente, fíjense que todos estos valores son aproximados, ¿ya? Aproximadamente el 95% del área bajo la curva se encuentra a más o menos 2 desviaciones estándar de la media. Y la tercera regla dice que prácticamente toda la curva, es decir, el 100%, se encuentra a 3 desviaciones estándar más o menos de la media. Esas son las 3 reglas que componen la regla empírica. O sea, por la práctica se desarrollaron estas reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta es mi campana de Gauss o mi área de la curva de distribución normal, la primera regla, esta de acá, me dice que el 68% que corresponde a esto rojo, este es el valor medio, va a estar a una distancia de, fíjense, al lado derecho más una desviación estándar y al lado izquierdo menos una desviación estándar. Por eso es que aquí se pone más menos una desviación estándar. Eso corresponde al 68% de la curva. La otra regla me dice que el 95% del área bajo la curva, eso ya está por aquí. Este 95%, perdón, va a estar del valor medio a 2 desviaciones estándar positivo y del valor medio a 2 desviaciones estándar negativo. Por último, tenemos la última regla que dice que prácticamente toda la curva, como esto se extiende hacia el infinito, estamos diciendo que prácticamente toda la curva se encuentra a 3 desviaciones estándar de la media positiva y a 3 desviaciones estándar negativas de la media. ¿Ok? Esas son las 3 reglas que tienen que considerar. Si es el 68% es una desviación estándar. Si es el 95% son 2 desviaciones estándar y si es toda la curva son 3 desviaciones estándar. Ahora, vamos a ver cómo se pueden... ¿Perdón? A una tita le dicen no sé qué. Gracias. Veamos cómo podemos aplicar aquí las fórmulas en un ejercicio. Como parte de su programa de control de calidad, una compañía de baterías que fabrica baterías realiza pruebas acerca de la vida útil de las baterías. Entonces, la vida media de una batería de celda alcalina, que se clasifica como D, es de 19 horas. La vida útil de la batería se rige por una distribución normal. Busco mis formulitas de distribución normal y las tengo preparadas a un lado. Con una desviación estándar de 1.2 horas. Responda las siguientes preguntas. ¿Entre qué par de valores se localiza el 68% de las baterías? Primero, ustedes díganme, ¿cuál es la variable? ¿Qué cambia de batería en batería? Las horas. ¿Pero qué representan estas horas? ¿Ah? La vida útil. La vida útil. La vida útil de las baterías es lo que cambia de batería en batería. Unas tienen 10 horas, otras tienen 5 horas, qué sé yo, 15 horas, algo. ¿Qué datos tengo acá? La media, La media, ¿Cuánto es la media de la vida útil? 19 horas. 9 horas. Ya, perfecto. ¿Qué más?
La Desviación desviación estándar. 1,2 ¿Cuánto? horas. 1.2, ¿no es cierto? Entonces, siempre para distribución normal yo necesito esos datos. La media y la distribución, la desviación estándar. Entonces, la primera pregunta es, ¿entre qué par de valores se localiza el 68% de las baterías? Aquí prácticamente tengo que darme cuenta de que tengo que utilizar la regla empírica. La regla empírica era 3 condiciones, 68%, 95% y toda la curva. Entonces, esta es mi gráfico. Me está preguntando, ¿entre qué par de valores se va a encontrar este 68%? ¿Qué me dice la regla empírica? Yo tengo mi desviación y vamos a pasarlo acá. Me dice, alrededor del 68% de las baterías va a tener una vida útil entre, acuérdense que el 68% está a la media más una desviación estándar positivo y a la media menos una desviación estándar negativo. Esto es lo que quiero conocer, que corresponde al 68%. Entonces, media vale 19, desviación estándar vale 1.2. Como aquí dice más menos, primero lo voy a sumar y después lo voy a restar. Entonces voy a tener 19, o si quieren restar primero, 19 menos una vez la desviación estándar me da 17.8. Más 19 más una vez la desviación estándar me da 20.2. Entonces, ¿cuál es el par de valores donde va a estar este 68%? Es decir, ¿cuánto va a ser la vida útil de las baterías que corresponde al 68% de la curva? Entre 17,8 y 20,2 horas. Exacto, entre 17.8 y 20.2 horas. Esos son los valores aquí. Esto es 17,8 y este de aquí es 20.2. Esta parte es el 68% de la curva. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si me preguntan cuál es el par de valores donde se localiza el 95% de la curva? Esa es otra de las reglas, la tercera. 95% es acá. Es esto. Y el 95%, fíjense que está a 2 veces la desviación estándar positivo y a 2 veces la desviación estándar negativo. Esa es la regla empírica. Entonces, nuevamente tengo que restar y sumar. 19 menos 2 veces la desviación estándar me da 16.6. La media, que es 19, más 2 veces, perdón, 2 veces la desviación estándar me da 21.4. Entonces, ¿cuáles son los valores donde está el 95% de las baterías? Entre Entre 16,6 16,6 y y 21,4. 21,4. Exacto. La 1,4. vida útil del 95% de las baterías está entre 16.6 y 21.4. La última regla me dice que prácticamente toda la curva, perdón. Bueno, aquí la pregunta es, ¿entre qué par de valores se localiza prácticamente todas las baterías? El 100% de la curva, ¿no? Y eso es esto de acá ya. Toda la curva. Y eso está a 3 veces la desviación estándar negativo y 3 veces la desviación estándar positivo. Entonces vamos a reemplazar acá. Media menos 3 veces la desviación estándar me da 15.4. Media más 3 veces la desviación estándar me da 22.6. Entonces, la vida útil de prácticamente todas las baterías va a estar en este rango, entre 15.4 y 22.6 horas, porque estamos midiendo la vida útil en horas. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, se podría, ¿Se podría volver al retroceder la ejercicio? página, por favor, al ejercicio. ¿Ahí? A la primera parte de Al La enunciado. primera.
Ya, Lisa. La siguiente, Lisa. ¿Hasta ahí? Gracias. Ya. ¿Qué hora tienen? ¿Dónde está el Las secre? 8:25. ¿Se durmió Freddy? ¿Está Freddy? ¿Sí, Lisa? Ah, ya. Pensé que no estaba. No. La siguiente clase vamos a calcular ahora cómo podemos determinar la probabilidad, pero ya de una pequeña parte. Qué sé yo, se me ocurre que solamente quiero saber esta partecita de la curva. O tal vez quiero saber esta partecita de aquí. ¿Ya? Para calcular la probabilidad de esta área o de esta área ya no me sirve la regla empírica. Pero sí me sirve como hemos calculado los valores Z. Y ahí vamos a empezar a utilizar ya las tablas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Y con eso ya acabamos nosotros la unidad número 3. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos el día... ¿Qué día? El día martes. El día martes. ¿Ok? Lisa, antes de, con respecto al ejercicio, se tiene que hacer también la gráfica, ¿cierto? ¿De O cuál la ejercicio, hija? de los ejercicios que estamos haciendo, ya sea la que hicimos la última, sí o sí se tiene que hacer gráfica. En el examen necesariamente tienen que hacer gráfica, porque si ustedes no grafican, ¿cómo van a saber qué parte o qué área es la que tienen que calcular? En todos los exámenes y los prácticos, sí o sí tienen que hacer gráfica. Ya, gracias, Lisa. Lisa, ¿Ya? disculpa, ¿me puedo retirar? Claro, ya vamos a acabar. Si no hay más, nos retiramos todos, ¿ya? Nos vemos el día martes. Que tengan buen fin de semana. Al Marta, Gente, Lisa. Ya, Igualmente. chao, chao. Chao, chao.